Y luego de analizar el paquete económico 2018, especialistas auguran un futuro complicado en la próxima administración. Iraíz Morquecho nos cuenta. Después de haber analizado el paquete económico 2018 que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria informaron que la actual administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, heredará un escenario complicado al próximo gobierno. Para el siguiente gobierno, sea del color que sea, se le está entregando el sistema fiscal mexicano en una situación frágil, complicada, con muchas presiones, con muchas decisiones en puerta, muy difíciles que se tendrán que tomar como país en un corto plazo. Esto debido a que un porcentaje mayor del gasto ya está comprometido y que solo le dará al nuevo gobierno un margen de 0.5% del Producto Interno Bruto para realizar políticas públicas innovadoras. Pago de deuda, el pago de pensiones, lo que le tiene que transferir a los estados y lo que se va a ramos administrativos y autónomos es bien poquito el margen. O sea, ya, entonces, ¿qué es medio punto del PIB? O sea, 105, 110 mil millones de pesos, no más. También se hicieron ajustes en algunos sectores. Quienes sí se ven incrementados los recursos es el Instituto Nacional Electoral, pues estamos en un año donde donde va a haber elecciones, pero también vemos un aumento de recursos para la Sedena, Semar y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un gran esfuerzo en la educación básica. Sin embargo, el presupuesto educativo, es decir, toda la función educación más la parte de la Secretaría, pues hay una reducción del 1.4%. Y aunque el presupuesto que se estima para el año 2018 es mayor que el del anterior, los expertos indicaron que no será suficiente, ya que no compensa el aumento demográfico. El próximo gobierno presenta retos en los cuales deberá trabajar pensando en un mediano y largo plazo. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.